Ted Bundy es un asesino encantador y educado. En las primeras horas del día 15 de enero de 1978, un agresor invadió la casa de fraternidad Chi Omega, que quedaba en la universidad en Florida. Él agredió sexualmente a 2 mujeres y luego las mató. Se dirigió al corredor de la casa y atacó a 2 mujeres más, que eran las colegas de cuarto. No suficiente con eso, él bajó unas calles más y atacó a golpes a otra mujer. 3 de ellas quedaron terriblemente heridas, pero pudieron sobrevivir. Todos los ataques tuvieron una duración de aproximadamente 15 minutos. Un mes después fue preso. Este asesino mató decenas de mujeres. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Misterio y el día de hoy hablaremos del oscuro mundo de los asesinos en serie. En este video descubriremos los secretos más escalofriantes detrás de este infame asesino. Ted Bundy fue un famoso asesino en serie que aterrorizó a los Estados Unidos durante la década de los 70. Nació el 24 de noviembre de 1946 en Burling, Vermont, aunque su nombre real era Theodore Robert Bundy. Generalmente se le conoce como Ted Bundy. Él fue fruto de una corta relación entre su madre Luisa, que en la época tenía 22 años, con un militar de la Fuerza Aérea Americana. Él era mucho mayor que ella. Después de ella quedar embarazada, él desapareció. Ahora no se sabe si el hombre en realidad es padre de Ted. Hay otras teorías que indican que el padre de Ted es su abuelo, padre de Luisa. Después de todo esto, los padres de Luisa quisieron asumir a su nieto como si fuera en verdad hijo suyo. Así que después del nacimiento de Ted, ellos contaron a todos que él era hermano de Luisa. Esto porque no querían ningún tipo de escándalo, por lo que Ted creció creyendo que sus abuelos eran sus padres. La relación de la familia en sí nunca fue buena, ya que Ted siempre vio a su padre agredir a su madre, que en sí sería su abuela. Eran agresiones verbales y físicas, así que él ya creció en un ambiente de violencia. El primer episodio escalofriante de Ted fue cuando él tenía aproximadamente 3 años de edad con su tía Julie. Él estaba durmiendo y cuando se despertó en la madrugada, vio a Ted mirándola fijamente y sonriendo. Cuando ella se percató, estaba rodeada de cuchillos en la cama. Esto fue la primera vez que hizo algo que dejó a todos perplejos. Unos años después, la madre verdadera de Ted, Luisa, se casó con John Barnett. En esta época, él tenía apenas 5 años de edad y se mudaron para otra ciudad. John adoptó a Ted como su hijo y con el tiempo ellos tuvieron 4 hijos más. John siempre fue una buena persona y siempre quería aproximarse de Ted, pero este resistía, no quería tener ninguna relación con él y no entendía por qué Luisa lo separó de quien él creía que eran sus padres, ya que él tenía una buena relación con su abuelo. Su abuelo, por otro lado, no era una persona agradable. Él era racista y agresivo. Por otro lado, él tenía buena relación con sus hermanos. Él ayudaba y cuidaba de ellos por ser el mayor. Y en la adolescencia, él era un excelente alumno. Siempre tenía las mejores notas de su clase. Él era muy inteligente, callado, pero una persona súper educada. Las personas siempre reconocían eso de Ted. Él comenzó a trabajar desde joven. Tuvo una variedad de empleos. Sin embargo, no duraba mucho tiempo en ninguno de ellos. Por sus excelentes notas, pudo ingresar rápidamente a la universidad y siguió psicología en la Universidad de Washington. Y también era considerado como un estudiante prometedor. A los 21 años de edad,
él conoció a Stephanie Brooks, que fue su primera enamorada. Él estuvo muy enamorado de ella. Stephanie tenía una clase social mejor que la de él. Fue Stephanie quien acabó con su relación un tiempo después. Ted no pudo aceptar ser dejado por ella. Seguido de esto, él comenzó a viajar bastante. Se fue a Colorado, Arkansas, Filadelfia, hasta regresar al estado de Washington en el año 1969. Él también entró en depresión profunda e intentó varias veces regresar con Stephanie, pero ella ya no lo quería. En esta etapa que él se enteró que su hermana en realidad era su madre. Con esta noticia él se volvió una persona más fría y le gustaba tener el control sobre todo. Él paró de estudiar en esta época, pero tiempo después, en el año 1970, él regresó a estudiar y en este mismo año él salvó a un niño que se estuvo ahogando y por este motivo él fue condecorado. Él fue aceptado en 2 universidades para comenzar a estudiar Derecho. En esta universidad conoció a su segunda enamorada, Elizabeth Clover, que trabajaba como secretaria en la universidad. Ella era divorciada y comenzaron con una relación tóxica y turbulenta, ya que mientras salía con ella, salía con muchas otras mujeres, y en uno de sus viajes que realizó se encontró con su ex enamorada, Stephanie, y en este tiempo él salía con las dos, y en verdad él solo lo hacía por venganza, ya que quería hacer sufrir a Stephanie, así como cuando él sufrió cuando Stephanie terminó con él. Más tarde, unos test psicológicos revelaron que él era esquizofrénico y por ello tenía muchos cambios de humor. Él era una persona impulsiva y muy egocéntrica. Varios crímenes comenzaron a surgir y la policía no podía descubrir si estos asesinatos tenían algún vínculo, ya que eran en estados diferentes. Unos testigos aparecieron indicando que las víctimas entraban a un carro con un hombre. Las características que indicaban eran muy parecidas, entonces recién en este momento la policía pensó que podía ser un serial killer. Hasta el día de hoy no se sabe la cantidad de mujeres que Ted mató, ni desde cuándo él comenzó sus asesinatos. Todas sus víctimas eran mujeres jóvenes y como todo asesino, él tenía un padrón. Para poder abordar a sus víctimas, él siempre fingía estar con el pie o con el brazo enyesado y pedía ayuda para llevar sus cosas hasta el carro. Él tenía un Volkswagen, el cual él había sacado el asiento del pasajero y la puerta por ese lado no se podía abrir por dentro. Al tener un aspecto de un hombre bonito, educado y súper persuasivo y encantador, las mujeres no dudaban de él y lo ayudaban. Y cuando llegaban hasta el carro, las golpeaba en la cabeza y las hacía desmayar, para luego llevarlas a un lejano lugar. Hubo mujeres que sufrieron más que otras, las estrangulaba y antes de estar muertas abusaba de ellas sexualmente y luego las mataba. Una de las mujeres que sufrió más fue Elizabeth Smith, de 17 años, que encontraron el cuerpo de ella con señales de que fue terriblemente torturada. El cráneo lo tenía destruido por pedazos. El cuerpo de ella estaba completamente herido. El primer crimen por el cual fue condenado en 1974 fue cuando él tenía 27 años. Invadió un sótano de la casa de Linda Helling, de 21 años. Le dio un golpe en la cabeza, la cual la dejó inconsciente y la llevó para otro local, como él siempre hacía con sus víctimas. La violó y luego la mató.
Él admitió 30 crímenes en 7 estados diferentes de Estados Unidos. Sin embargo, se cree que fueron más víctimas. Demoró bastante tiempo para poder incriminarlo, ya que él era considerado un ciudadano ejemplar. Sin embargo, la ex enamorada de él, Elizabeth, llamó a la policía para decirles que las características del asesino se parecían mucho con las de Ted. Pero la policía no le prestó mucha atención. Cada vez que él se cambiaba de ciudad, aparecían los crímenes. Ciudad donde se encontraban los asesinatos surgían. En 1975, él fue preso por no querer parar en una intervención policial de rutina. En el carro los policías encontraron máscaras, guantes quirúrgicos, martillos, cuchillos y algunos objetos bien extraños. Sin embargo, eso no era suficiente para incriminarlo. Como Ted sabía que la policía estaba detrás de él, resolvió vender su carro, ya que ahí transportó a casi todas sus víctimas. Fue en este momento que la policía aprovechó y revisó el carro detalladamente y encontró mechones de cabello de mujeres desaparecidas y muertas. Encontraron evidencias de sangre y algunas impresiones digitales. Ted siempre andaba viajando por diversos estados para que la policía no pudiera encontrarlo. Los detectives que estaban investigando los casos se reunieron para intercambiar informaciones y evidencias para poderlo capturar. Como Ted era formado en derecho y era una persona completamente egocéntrica y bien inteligente, él creyó que no necesitaba a nadie para defenderlo y él mismo lo haría. El juez le autorizó a hacer su propia defensa, por lo cual él tenía derecho de frecuentar la biblioteca del Fórum Criminal para estudiar y prepararse. El día 7 de julio de 1967, en una audiencia preliminar, él fue autorizado a consultar libros y en ese momento fue que le retiraron las esposas que llevaba y solo tenía a un policía que lo vigilaba y se encontraba por el lado de afuera, por lo que para Ted fue muy fácil escaparse por el techo y desapareció y se fue para Florida. En enero de 1978, Katie Kleiner tenía 20 años de edad. Ella vivía en la fraternidad de la Universidad Chi Omega, en Florida. Ella tenía varios amigos y en el lugar donde se encontraba parecía un lugar tranquilo. En aquel momento ella dividía cuarto con Karen Chandler. A ellas les quedaba aproximadamente una semana y media para retornar a casa. El sábado 14 de enero, ella regresó a la casa de fraternidad y entró al cuarto donde habían varias chicas conversando de diversos asuntos para salir esa noche. Solo que ella decidió quedarse en la casa para estudiar, ya que el lunes tenía una prueba muy importante. Su amiga Corey también decidió quedarse en la casa. Ellas decidieron ir a dormir aproximadamente a la medianoche. En algún momento de la madrugada, Katie se despertó y percibió que había alguien más en el cuarto con ellas. En cuanto ella intentaba abrir los ojos rápidamente, vio a un hombre que levantó un brazo y le dio un golpe en el rostro. Su amiga Carrie también empezó a despertar y el hombre se aproximó a Carrie y también la golpeó. Regresado donde Katie, y en ese momento fue cuando una luz del carro alumbró el cuarto y él se asustó. Era una de las otras chicas de la fraternidad que vivía en la casa. Él salió rápidamente. La otra cosa que Katie recuerda es que alguien la levantaba y la llevaba a la parte inferior de la casa. Ella preguntó si su amiga Carrie estaba bien y las personas le decían que no se preocupara. Después de un tiempo, ella se despertó en cuidados intensivos. No se acordaba bien de lo que pasó. Sin embargo, se encontraba algo asustada. Estaba con el maxilar destruido, con un brazo roto y con los dedos de la mano reventados. Ella estuvo en el hospital aproximadamente de 2 a 3 días.
El padre de Katie explicó lo que había pasado y junto con ello le informó que Lisa, de 20 años, y Margaret, de 21, fueron muertas en el corredor yendo al cuarto de Carrie y Katie. Las dos fueron estranguladas, golpeadas y agredidas sexualmente. El problema estaba en que no solo la fraternidad fue la escena del crimen aquella noche. El sheriff que estaba a cargo recibió una llamada minutos después que le decían que al final del barrio, en un dúplex, estaba sucediendo algo terrible. Una chica que vivía sola estaba siendo agredida, que escuchaban gritos en aproximadamente unas 6 calles de distancia. Así que el sheriff envió a uno de los policías y cuando estos llegaron, encontraron el cuerpo de Sharon Thomas en el suelo. Ella fue llevada al hospital de emergencia. La pregunta que todos se hacían es: ¿será que es la misma persona que mató en la fraternidad? ¿Fue la misma que golpeó a Sharon? ¿Cómo podía ser posible esto? La mandíbula de Sharon fue rota, el hombro fue deslocado y ella tuvo 5 fracturas en el cráneo y quedó sorda permanentemente del oído izquierdo, pero sobrevivió. En 1978, la policía se encontraba perdida, pero tenía la marca de una mordida en el cuerpo de una de las víctimas. Y a pesar de eso, no sabían con quién comparar estas marcas. Unos días después, recibieron una noticia de que una niña de 12 años, llamada Kimberly Lynch, había desaparecido. La policía se preguntaba si era la misma persona de los asesinatos, pero no lo creyeron posible, puesto que la niña era mucho más joven que las víctimas anteriores. Finalmente, el día 15 de febrero, Bundy fue capturado en el año 1978, después de ser detenido por una infracción de tráfico en Florida. Él intentó resistirse, pero no pudo escapar y el policía lo llevó hasta la comisaría. En este momento, la policía no sabía que la persona que había detenido era Ted Bundy, una de las 10 personas más buscadas en los Estados Unidos, ya que él presentó documentos falsos y al realizar las huellas digitales, ellos se dieron cuenta que era un asesino más buscado. Y el policía informó que cuando atrapó a Ted, este le dijo que prefería que lo matase. Ted fue conducido a juicio por primera vez en junio de 1979 en Miami, por todos los crímenes cometidos en la fraternidad. Había bastante gente el día de su juicio. Él estaba haciendo su propia defensa y se sentía muy confiante al punto de ganar. Sin embargo, al no tener experiencia en tribunal, no pudo salir bien. Y ya había una testigo, Nina, que lo reconoció en uno de sus ataques. Y con cada vez más pruebas, él no podía librarse de esta, y su defensa quedaba cada vez más débil. El odontólogo dio su testimonio y dijo que las marcas encontradas en el cuerpo de la víctima coinciden con los moldes odontológicos que se le realizaron a Ted. El día 23 de julio de 1979, después de casi 7 horas de deliberación, fue declarado culpado y declarado a muerte. Él no tuvo ninguna reacción, mismo con todo lo que él hizo. Había mucha gente que lo defendía y lo admiraba. Él fue uno de los presos que más cartas de fans recibió. Carol Ermon se tornó enamorada de Ted mientras él pasaba por todos los procedimientos en Florida. En 1980, Ted pidió la mano de Carol. Durante las visitas conyugales, ella quedó embarazada y en el año 1982, ella dio a luz a una niña. Después de mucho tiempo de todas las pruebas presentadas, en 1986, ella se dio cuenta que Ted en verdad era culpado de todos los crímenes. Carol regresó a Washington y nunca más volvió a ver a Ted. En este momento, Ted vio que él solo no podía realizar su defensa, así que contrató a 2 abogados para ayudar.
y ellos indicaron que Ted tenía algunos problemas mentales, pero aún así no fue suficiente. Él fue condenado culpable y declarado una vez más a muerte. Con 2 casos perdidos y con 2 sentencias de muerte, él fue llevado al corredor de la muerte en Florida, donde pasó una década. En este momento, él aceptó realizar unas entrevistas con la prensa y siempre decía que era inocente y que nunca hizo ningún daño. Él intentó revertir todos sus juicios. Ted, let me ask you this. You totally believe you're innocent. I'm not questioning that. My question to you is, how did it come to be that Ted Bundy could be involved in some of these things and has now been charged, convicted once, is now facing first-degree murder charges, and as you know, is being suspected in other murders? How did Ted Bundy come out? Where did he come from? That's a very long story, and I really can't. If I knew the answers to that question, I wouldn't be sitting here right now. I'd be back in Salt Lake with a new trial, and one day I'll have those answers, and one day I'll have a new trial. Okay, but I don't know why. Okay, I can't begin to understand why. I know that there's a lot of police ego on the line. I know that a lot of men in the Detectives Division of the Salt Lake County Sheriff's Office jobs are on the line. I know that it's a long time ago it ceased to be an issue as to whether or not I was innocent or guilty. The issue is now is, can we pin it on him? Can we follow through and maintain our reputation as law enforcement officers? And I'll tell you, as long as they attempt to keep their heads in the sand about me, there's going to be people turning up in canyons, and there are going to be people being shot in Salt Lake City because the police there aren't willing to accept what I think they know, and they know that I didn't do these things. Cuando se dio cuenta que ya no podía más, él confesó algunos de sus crímenes, y según los detectives, los relatos que él daba eran con lujo de detalles, como si estuviese reviviendo cada uno de sus crímenes. La ejecución estaba marcada para el día 14 de enero de 1989. Este día había mucha gente gritando y bailando por el lado de afuera y agradeciendo la muerte de Ted. Las últimas palabras de Ted fue para su madre, en donde le pedía disculpas por todo el daño y sufrimiento que le había causado. Este día, a las 7 de la mañana con 6 minutos, él fue ejecutado, e irónicamente fue por una mujer. Esta es la siniestra historia de un terrible asesino que no tenía piedad. Gracias por acompañarme en este escalofriante recorrido por la vida de uno de los asesinos más famosos de la historia. Si te ha gustado este video, te animo a que compartas con tus amigos y a que te suscribas. Hasta el próximo video.